Buenos días, familia de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Hermanos, para mí es un gusto saludarles por este medio y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la última lección de la segunda carta a los tesalonicenses. Iniciemos poniendo este tiempo en manos del Señor. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor Dios Omnipotente, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte mejor a través del estudio de la Biblia, pero sobre todo, Señor, gracias por la salvación y vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. En esta hora ponemos en tus manos este tiempo. Por favor, abre nuestro entendimiento para lo que debamos aprender en esta lección, así de cómo debamos guardar tu palabra en nuestro corazón para hacer siempre lo correcto delante de ti. Muéstranos a cada uno lo que tú esperas de nosotros para ser obedientes hijos tuyos y quita todo estorbo que nos impida entender tu voluntad. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir, mis queridos hermanos, que acerquen sus Biblias y que busquen la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3. Nos basaremos en los versículos del 6 al 18. Esta lección número 12 se titula Los hermanos desordenados. Nuestro texto para memorizar lo encontramos al inicio del pasaje, segunda a Tesalonicenses 3:6. Leamos juntos, dice así: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Muy bien, ahora iniciemos la lección, leyendo primero todo el pasaje completo. Por favor, leamos juntos cada uno en sus Biblias desde los versículos 6 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cada miembro de la Iglesia debe vigilar su comportamiento porque lo que haga repercute en el testimonio de todos. Puede hacer cosas muy buenas, de tal modo que todos nos sintamos honrados porque es uno de los nuestros, o actuar de manera que nos haga sentir avergonzados y hasta deshonrados. En este pasaje se habla de hermanos que andaban desordenadamente y era necesario hacer algo para disciplinarlos porque al parecer la situación había llegado a un alto grado de complicación. En su primera carta, Pablo había hecho algunas recomendaciones que los desordenados pasaron por alto. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, encontramos que Pablo dice:
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en la misma carta, en el capítulo 5, versículo 14, dice así: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como iglesia, debemos aprender que si no ejercemos la disciplina, hermanos, en algunas cuestiones, después tendremos que tomar medidas muy drásticas para corregir lo que no se arregló desde el principio. Vamos a la primera parte de nuestra lección, la cual está titulada La orden, y se desarrolla de los versículos 6 al 9. Leamos nuevamente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. No fue una sugerencia, fue una orden que debía ser obedecida porque se dio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene toda autoridad y señorío sobre su iglesia. La orden fue muy enfática: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En la iglesia hay un compañerismo precioso. Apartar a un hermano parece un acto cruel, pero en realidad se está buscando un cambio en esa persona. Es disciplina que al momento no produce gozo, pero después da fruto apacible. Los tesalonicenses habían atestiguado el comportamiento ordenado del apóstol Pablo y sus compañeros. No había nada malo que señalar en el testimonio que habían visto. Por el contrario, debían imitarlos en su manera de vivir. 4 puntos a imitar del apóstol Pablo y sus compañeros son: no habían andado desordenadamente, no habían comido de balde el pan de nadie, no habían sido gravosos a ninguno, pues trabajaban para suplir sus necesidades, y no usaron su derecho de ser sostenidos por la iglesia para darles ejemplo. Aquí es importante, hermanos, recalcar que la iglesia recibió una orden de cómo tratar a los hermanos que andaban desordenadamente. Esa orden estaba fundada en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debía apartarse de los hermanos que estaban sin trabajar, porque, según ellos, ya estaba a la puerta la venida del Señor. En la segunda parte de nuestra lección, titulada La responsabilidad de trabajar para no ser carga a otros, se desarrolla de los versículos 10 al 12. Leamos nuevamente juntos. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Como un antecedente, les recuerda el apóstol que cuando estaban con ellos les decían: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Trabajar es una bendición, hermanos. Con el salario recibido podemos suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. Trabajar nos mantiene activos y productivos. No querer trabajar es dejar de desarrollar nuestras facultades y nuestros talentos. Y aquí no se refiere a personas incapacitadas para trabajar, sino a aquellos que no quieren hacerlo. Algunos miembros de la iglesia en Tesalónica habían dejado sus trabajos para vivir ociosos y dependiendo de otros para su manutención. Estos hermanos que habían dejado de trabajar crearon un problema.
pues comenzaron a entrometerse en lo ajeno, estaban tan desocupados que iban de casa en casa comiendo lo que los hermanos les daban y de paso se enteraban de asuntos familiares que comentaban más adelante. La lengua chismosa crea muchas dificultades. Por eso es mejor apartarse de personas que tienen ese problema. A esos hermanos se les exhortó a que se hicieran responsables de sus gastos y dejaran de ser carga a la iglesia. Es de notarse lo que les dijo el apóstol Pablo, que trabajando sosegadamente, lo que puede entenderse como dejen de hacer tanto ruido con sus chismes y pónganse a trabajar. Coman su propio pan. El pan que les haya costado a ustedes, no el que pagaron otros hermanos. El plan de Dios es que nosotros nos ocupemos en nuestros trabajos y disfrutemos de lo que con su bendición podamos obtener. A este respecto encontramos lo siguiente en la Biblia. En Génesis 2:15, antes del pecado Dios dispuso: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En Génesis 3:23, después del pecado esto hizo Dios. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En Salmos 128:2 encontramos que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y en el Evangelio de Juan 5:17, el Señor Jesús nos da ejemplo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con el fruto de nuestro trabajo, hermanos, podemos ayudar a quienes realmente lo necesitan. No debemos cerrar el corazón y, como bien nos dice el versículo 13, no nos cansemos de hacer bien. La tercera parte de nuestra lección, titulada La recomendación y la bendición, está desarrollada de los versículos 14 al 18. Leamos nuevamente. Dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podría darse el caso de que alguno o algunos tuvieran en poco lo que se indicaba en la carta y siguieran viviendo sin trabajar y ocupándose en lo ajeno. Entonces la iglesia tenía el deber de disciplinar a esos hermanos. Había 3 pasos a seguir. Primero, señalarlo, identificar al hermano problemático y no consentir que siguiera haciendo lo mismo de siempre. La iglesia debía dar a conocer a esas personas para que los que trabajaban se cuidaran de ellos. Segundo, separarse, para que se avergonzara al sentir que ya no se le recibía con el gusto de siempre y que se evitaba todo trato con él. Y tercero, seguir aplicando la ley del hielo, pero con misericordia, pues no era un enemigo, sino un hermano a quien había que amonestar para que se ocupara de trabajar y se mantuviera dignamente. Después de la exhortación a la iglesia para que solucionara este problema, el apóstol Pablo se dispuso a concluir su carta. Aunque en la iglesia haya problemas, hermanos, hemos de hacer todo lo posible para siempre estar en paz. Escribió en el versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. En la Biblia encontramos versículos referentes a la paz de su pueblo. En Salmos 29:11, que dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Algo que no debemos olvidar, hermanos, es que el Señor está con nosotros. Y en Romanos 14:19 encontramos que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dos cosas importantes ya para concluir la epístola. Primera, esta carta es auténtica. Para que los hermanos tuvieran confianza y los desordenados no pudieran decir que la carta no era del apóstol Pablo, escribe la salutación con su propia mano, así como lo vemos mencionado en el versículo 17. Y la segunda es que el apóstol desea que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ellos. La vida cristiana, hermanos, comienza con la gracia, continúa por la gracia y culmina con la gracia. Concluye la carta en el versículo 18 diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora bien, hermanos, a manera de conclusión, veamos las aplicaciones de nuestra lección. Primera, como iglesia debemos aprender que si no aplicamos disciplina en algunas cuestiones, después tendremos que tomar medidas muy drásticas para corregir lo que no se arregló desde el principio. Hay un dicho que se puede aplicar aquí: es mejor ponerse colorado una vez que 1000 veces descolorido. Segunda, a esos hermanos se les exhortó a que se hicieran responsables de sus gastos y dejaran de ser carga a la iglesia. Es de notarse lo que les dijo el apóstol Pablo, que trabajando sosegadamente, que se puede entender como dejen de hacer tanto ruido con sus chismes y pónganse a trabajar. Y tercera, aunque en la iglesia haya problemas, hemos de hacer todo lo posible para siempre estar en paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y es así, hermanos, como concluimos el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Que el Señor añada bendición a cada uno de los que participamos en esta lección. Repasemos por última vez nuestro versículo a memorizar. Lo encontramos en 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 2 Tesalonicenses 3:6. Oremos para concluir. Gracias, Padre, por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Señor, por el ejemplo que ha sido para nosotros la iglesia en Tesalónica para no equivocarnos delante de ti y de nuestros hermanos en Cristo. Permite, Señor, que cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista el Divino Salvador tengamos cuidado de cómo conducirnos en lo personal y de cómo exhortarnos y corregirnos unos a otros. Bendice, por favor, Señor, a tu iglesia, a cada familia de Ibets, y agrádate, Señor, de lo que hagamos para tu honra y tu gloria. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Reciban un fuerte abrazo con mucho cariño.